La dirigente María Corina Machado rechazó las acusaciones en su contra de estar supuestamente frente a un golpe militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Destacó que desconoce si existe una orden judicial en su contra. Además, alertó a la comunidad internacional de estar pendiente de los falsos positivos que pretenden incriminarla. Nuestro periodista Oliver Fernández tiene el informe. La dirigente opositora María Corina Machado negó estar involucrada en un magnicidio. Dijo que por el contrario, el día que el presidente Maduro salga del poder, hay que resguardar su vida para que se enfrente a la justicia. El día que ese cambio ocurra y usted salga del poder, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para preservar su vida y hacer que enfrente la justicia. Este es un régimen sádico. Este es un régimen que está torturando a toda la sociedad venezolana. Un trabajo de investigación periodístico disparó la alerta y aunque la dirigente María Corina Machado no ha leído el expediente, señaló que las acusaciones son falsas y las calificó como un patrón para incriminarla. El reportaje hace referencia a un expediente que sé que existe, pero que no conozco, no lo he leído físicamente. Por fuentes muy confiables he tenido información acerca de su contenido y te puedo decir que las acusaciones son falsas. Existe allí la acusación de magnicidio y ya he claramente demostrado que esto es un patrón de mentira del régimen que a través de la tortura saca falsas acusaciones. La dirigente de 20 Venezuela señaló que al menos 300 militares han sido detenidos en los últimos meses y están siendo torturados junto a sus familiares. Hay muchos que están desaparecidos o que sus familias pueden pensar que están en comisión. En todo caso, son cifras enormes, gigantescas, que están reflejando, como lo he dicho varias veces, que el sentimiento en los cuarteles es el sentimiento que hay en la calle. Aseguró que el descontento es general dentro de los cuarteles. Ya no hay botas, no hay armas y tampoco uniformes. Hambre, hay hambre, como hay en todo el país. Pero también hay la conciencia plena de lo que significa la entrega de la soberanía. Cuando la guerrilla colombiana ha ocupado más del 60% de nuestro territorio, y ellos lo saben, y cuando no se le ha permitido a esta Fuerza Armada defender nuestras fronteras o a la Armada venezolana patrullar el Esequibo. Eso sí lo sabe la Fuerza Armada Nacional. La dirigente opositora María Corina Machado aseguró que el presidente Nicolás Maduro arremete en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque no tiene control, ni respeto y mucho menos liderazgo. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y ante la situación de la dirigente opositora, las reacciones no se hicieron esperar. Desde Washington, en rueda de prensa, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, rechazó la persecución contra María Corina Machado. Rechazamos toda la persecución que se está viendo en Venezuela a la oposición. Pedimos la liberación de los presos políticos y rechazamos la persecución de la cual está siendo víctima la líder opositora María Corina Machado. Y otro de los gobiernos que se pronunció sobre la situación de la dirigente opositora María Corina Machado fue el de Canadá. Por medio de su cuenta en Twitter mostró su profunda preocupación de que se está implicando a Machado en un complot de conspiración militar. Canadá está profundamente preocupada por los reportes del régimen de Nicolás Maduro, quien acusa a María Corina Machado acerca de un complot militar. Los esfuerzos por intimidar miembros de la oposición democrática como María Corina son una estrategia política del régimen en contra de la persecución. Su seguridad y su libertad tienen que ser garantizadas. Le doy la bienvenida a Eric del Búfalo, doctor en filosofía, especialista en filosofía política y jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a Colombia. ¿Por qué María Corina Machado está en el centro de los ataques del gobierno de Nicolás Maduro? María Corina Machado tiene al menos 4 años estando en el centro de los ataques porque ella es identificada como la única oposición, digámoslo así, radical, entre comillas, que queda en Venezuela.
estando ya Leopoldo López preso, ella estando libre entre comillas, porque está muy limitada su capacidad de movimiento. Y tanto que es aquella parte de la oposición que no ha querido dialogar, no ha aceptado el mecanismo de diálogo, que es una farsa por sí mismo, ella ha sido difícil de controlar por el régimen de Maduro. Y bueno, y entonces, a medida que ella crece en popularidad, en aceptación, en que es una voz válida porque sus actos los últimos 4 años lo han llevado a una situación de respeto por su coherencia, los ataques pues arrecian. Pero ¿qué es lo que no se le perdona? Ese liderazgo, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro la persigue, que los venezolanos también la siguen como una dirigente, como un liderazgo per se de la oposición en Venezuela, ¿o qué es lo que no se le perdona? A ella no se le perdona esencialmente 2 cosas. De haber denunciado a Nicolás Maduro como una narcotiranía desde el primer momento, y haberse negado a las pantomimas que ha hecho el régimen de Maduro para apaciguar las protestas, dilatar la acción política y ganar tiempo. Entonces eso es esencialmente lo que ella molesta. Ella es una piedra en el zapato muy fuerte para Maduro, a diferencia de otra parte grande de la oposición que se ha prestado un poco a los mecanismos de dilación, ¿no? Sobre todo protagonizados por el expresidente Rodríguez Zapatero, el cual ella nunca ha aceptado y siempre ha dejado al lado. Entonces ahora, en la medida en que la crisis en Venezuela es cada vez más dramática y la oposición, digamos, esa parte de la oposición que fue más colaboracionista o por lo menos más ingenua, para no atacarla en este momento, ella toma evidentemente una posición cada vez más protagónica, y eso es lo que no le perdona el régimen de Maduro. Por otro lado, quería decir rápidamente que María Corina es muy respetada a nivel internacional, es muy respetada por el liderazgo político colombiano, es respetada por el presidente Pastrana, es respetada por el expresidente Uribe, tiene buenas relaciones con el presidente electo Iván Duque, tiene relaciones en Washington, etc. Entonces es una figura cada vez más incómoda. A medida que ella crece en apoyo, se va volviendo una medida más incómoda, pues, una persona más incómoda. ¿Y qué tiene que hacer a partir de ahora María Corina Machado? Porque es una mujer con este liderazgo, con el respaldo internacional, con el respaldo de una mayoría opositora venezolana, pero también con un régimen dictatorial tras ella, una narcodictadura, como ella misma lo ha señalado. ¿Qué es lo que puede hacer a partir de este momento? Bueno, mire, ella lo decía esta mañana un poco, todos los venezolanos, todos, cualquiera, somos susceptibles de estar en una cárcel en cualquier momento, sin ninguna orden, sin ningún juicio, sin habeas corpus. En Venezuela no hay nada, no hay ni un resto de Estado de Derecho. Entonces, bueno, lo que ella puede hacer como líder político es no amilanarse, justamente, y mantenerse firme cuando muchas otras personas, ciudadanos comunes, no lo pueden hacer. Entonces yo creo que ella va a quedarse en Venezuela, yo creo que sí. Y bueno, nada, seguir adelante. ¿Y el madurismo se atreverá a ponerla presa con todo el respaldo internacional que tiene? Incluso el nuevo presidente de Colombia ha expresado su rechazo a esta persecución contra María Corina Machado. Hay liderazgo también proveniente de otros países. Canadá se acaba de pronunciar, por supuesto. ¿Nicolás Maduro se atreverá a ponerla presa? El régimen no la ha puesto presa justamente por lo que usted dice. Eso creo que es lo único que la ha salvado de la cárcel o incluso de algo peor. Pero con este régimen, con estas personas que tienen un comportamiento delincuencial, desesperado, sin escrúpulos, nunca se sabe. Entonces es muy importante que ella pueda mantener el apoyo internacional, porque creo que es lo único que la salva y es su única protección en este momento. Usted hace un momento decía que por eso Nicolás Maduro no la ha puesto presa, y algo peor. ¿Usted ve algún riesgo inminente para la seguridad o la vida de María Corina? Venezuela es un país, digamos, repito, es un estado fallido, es un estado donde hay crímenes atroces todos los días, donde hay 95% de impunidad. Es decir, es una situación muy complicada y claro, yo simplemente dejo la hipótesis en el aire.
¿Por qué María Corina tiene tanto respaldo sobre de las Fuerzas Armadas, como parece dejarlo en claro la información publicada por Bloomberg Newsweek? Bueno, lo que yo le puedo contestar es un poco lo que estaba ahí en esa entrevista. María Corina tiene un respaldo civil, popular, porque ha sido la líder más coherente, más irreductible, ha dicho lo que iba a pasar y pasó, no ha negociado principios, no se ha prestado a comparsas ni a shows de poca monta. Yo me imagino que el mismo respeto que tienen los civiles lo debe tener en los militares. Porque en el fondo, civiles y militares venezolanos sufrimos las mismas vicisitudes. Por supuesto, no hablo del alto mando corrupto militar, hablo de las fuerzas regulares, del soldado común, de los cuadros medios de las Fuerzas Armadas que viven en las mismas penurias, ellos y sus familias, que el resto de nosotros. Entonces, evidentemente, el respaldo que tiene con los civiles debe tener una proporción simétrica en las Fuerzas Armadas. Pero el hecho de que estemos hablando de que en las Fuerzas Armadas ya hay alguna fisura en sus filas, porque incluso algunos le han expresado simpatía a algunos liderazgos de la oposición o a María Corina Machado, es un punto importante, sobre todo porque el madurismo parece que en algunos momentos se sostiene únicamente por las Fuerzas Armadas. Sí, en Venezuela no existen, esto es importante que lo sepa el pueblo colombiano, en Venezuela no existen las Fuerzas Armadas en sentido clásico, ¿no? Como pueden existir en Colombia, ¿no? Una estructura jerárquica, piramidal, meritocrática, donde se asciende por mérito. Las Fuerzas Armadas en Venezuela están muy destruidas y hay grupos internos dentro de las Fuerzas Armadas, hay controles por parte de los cubanos, de oficiales y suboficiales. Entonces digámoslo así, yo digo, son ruinas de Fuerzas Armadas. Y en esas ruinas de Fuerzas Armadas hay grupos armados, hay grupos institucionales, hay grupos republicanos y hay grupos criminales y mafiosos. Y hay grupos que responden a intereses extranjeros. Entonces, digamos, el mundo armado, digamos así, lo que era antes las Fuerzas Armadas es muy complejo y es muy diverso. Y me imagino que la parte más institucional, republicana y decente es la que está más o menos sintiendo el mismo peso ético y moral que el resto de los ciudadanos de Venezuela. Le agradezco a Eric del Búfalo, doctor en filosofía, especialista en filosofía política, jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes.